La nueva frontera del capital, una lectura política de la Cuarta Revolución Industrial. Rebelión.org. Pluma Gregorio Morgunovsky. Parte 2. Se trata de una forma de alienación, donde la persona deja de percibir que existe un afuera, distinto de aquello que la burbuja le muestra. Esa pérdida de conciencia sobre los límites de esa experiencia es lo que le da a la burbuja digital su consecuencia más profunda como fenómeno político, sociológico y psicológico, ya que opera directamente sobre el pensamiento, condicionando de antemano lo que una persona puede siquiera concebir como posible, deseable o normal, antes incluso de haberlo pensado por sí misma. Que una persona pierda de vista los límites de su propia experiencia digital es apenas uno de los efectos de una transformación que ocurre a una velocidad sin precedentes en la historia del capitalismo industrial. Ninguna de las revoluciones industriales anteriores avanzó al ritmo que hoy exhibe la digitalización. La máquina de vapor tardó décadas en extenderse por distintos sectores productivos. La electricidad necesitó generaciones para llegar a la mayoría de los hogares y la electrónica se difundió de forma progresiva a lo largo del siglo XX. La inteligencia artificial, en cambio, pasó de ser una tecnología marginal a intervenir en la vida cotidiana de miles de millones de personas en pocos años. Una velocidad que no permite a la sociedad el mismo tiempo de adaptación que tuvo frente a los cambios técnicos anteriores. Esa aceleración no es un dato menor, porque buena parte de la izquierda sigue ocupada en disputar la coyuntura y la polémica del día, sin detenerse a pensar los problemas de fondo que esta transformación está instalando, dejando una ventana histórica en la que el capital opera prácticamente sin resistencia. Esa distancia entre la velocidad del cambio tecnológico y una izquierda que durante demasiado tiempo optó por ignorarlo es lo que ha permitido hasta ahora que este proceso avance sin freno, reproduciendo una y otra vez la misma lógica de acumulación y control que este ensayo intentó describir. Si la izquierda no logra intervenir a tiempo en esta disputa, el resultado más probable es su profundización, un escenario donde la concentración de la riqueza genera por el conocimiento social se vuelve todavía mayor, mientras amplias franjas de población quedan cada vez más expuestas a perder su lugar en un mercado laboral que ya no las necesita en los mismos términos. A eso se suma que los propios datos, convertidos ya en un recurso estratégico equiparable a lo que históricamente motivaron conflictos entre potencias, podrían transformarse con el tiempo en un nuevo motivo de disputa geopolítica, tal como lo son aún el petróleo o los minerales críticos, mientras el uso cada vez más intensivo de dispositivos y entornos digitales terminan generando una dependencia que erosiona la individualidad de las personas, con consecuencias psicológicas que pueden ir mucho más allá del tiempo perdido frente a la pantalla. Empezar a revertir esto significa hacerse preguntas sobre problemas para los que todavía no existen respuestas capaces de convertirse en estrategia. La primera es si el usuario digital, que produce valor sin reconocerse como productor, puede llegar a constituirse en un sujeto colectivo y, de ser así, cómo se disputa ese espacio, como izquierda en el contexto de la dispersión propia de la experiencia digital. Ese mismo problema se repite en el plano institucional. Si la respuesta pasara porque el Estado recupera autonomía para poner ese conocimiento social al servicio de su propia población, cabe preguntarse si esa autonomía sigue siendo realista frente a corporaciones que operan fuera de cualquier jurisdicción nacional, o si la propia idea de soberanía estatal ya quedó rebasada por el poder que hoy concentran esas empresas. Incluso el consentimiento mismo se vuelve un problema sin resolver, porque el usuario técnicamente acepta condiciones de uso de plataformas digitales que rara vez llega a leer o comprender. Y no existe todavía un marco político capaz de reconocer que ese consentimiento, el formal, no equivale a uno real, sin caer al mismo tiempo en un paternalismo que trate a las personas como incapaces de decidir sobre su propia vida digital.
Estas son algunas de las preguntas que hoy quedan abiertas, y ninguna tiene todavía una respuesta clara. Formularlas es quizás la primera tarea pendiente de la izquierda frente a la cuarta revolución industrial, aunque la velocidad misma de este proceso probablemente ya nos superó, incluso antes de empezar a plantearlas. Fin de la opinión.